¿Cómo hacer para observar un eclipse de sol de una manera segura? Hola, soy Claudio Martínez, director del Instituto Latinoamericano de Astroturismo, y te voy a contar un poco cómo tenés que hacer para ver un eclipse de una manera segura, y en particular vamos a charlar un poquito del eclipse del próximo sábado 14 de octubre del 2023. Lo que vas a ver es un zoom de uno de mis cursos. Espero que lo disfrutes. Es importante porque para astroturismo, por ejemplo, esta información les va a servir para cualquier eclipse que venga, que sea por supuesto eclipse de sol. Entonces, como les digo, rapidito vamos a ir avanzando con las distintas partes de este PowerPoint. Saben que históricamente no había información de nada y la única información científica que había era la explicación vía dioses. Estamos hablando de 4 o 5 mil años atrás, cuando no había ninguna posibilidad de tener más información acerca de los eclipses que esto, pensar que eran dioses en movimiento y que sucedían cosas. Entonces, mayoritariamente y casi todos los pueblos de la antigüedad lo que hicieron es pensar que algo estaba devorando al sol o la luna en el momento que se producía el eclipse. Si vamos a China era un dragón, si vamos a Europa o más al norte eran lobos, pero siempre hay alguien que estaba comiéndose al sol o a la luna. Obviamente siempre fue mucho más importante el sol por razones más que obvias, nos da la luz, nos da la sensación de que está todo bien y cuando, imagínense estar sin saber qué es, en el medio de la nada, con un eclipse total de sol, te da la sensación que se está acabando el mundo. Entonces, por eso hacían muchas festividades, hacían ruido, lanzaban flechas, como para espantar al monstruo local que se estaba comiendo al sol. Vamos a hablar del sol porque en este caso vamos a hablar fundamentalmente de los eclipses del sol. Inclusive hay, como ven acá, arqueoastrónomos que han encontrado alguna relación que creen que está relacionado con un eclipse del 30 de noviembre del 3340 a.C. O sea que siempre llamó la atención el tema de los eclipses, siempre, con mayor o menor interés. En China se supone que es uno de los lugares donde hay registros más antiguos de eclipses. O sea, fíjense de nuevo, desde el 2137 a.C., que es la fecha más segura del reporte de un eclipse. Esta historia también es muy, muy conocida. Dos astrónomos chinos, He y Ho, que eran los astrónomos de la corte y posiblemente sea una de las primeras profesiones pagadas. O sea, estaban contratados para, al menos científica, sin duda, la primera profesión científica que se ha pagado es la de astronomía. Y lo que ellos hacían era, tenían que saber y mirar el cielo permanentemente para ver si ocurrió un eclipse, porque justamente el eclipse transcurría y tenían que hacer la llamada para que lanzaran las flechas, hicieran ruido para espantar al monstruo local que estaban comiéndose al sol. El resultado es que Hijo estaban completamente borrachos y les cortaron la cabeza por ese motivo. Y la anécdota final, esto es cierto, esto no es una historia, esto es real, pasó, y dicen que desde ese momento en la actualidad nunca hubo un astrónomo chino emborrachado durante un eclipse o cerca de un eclipse. Hay muchos fenómenos que se pueden datar con los eclipses. Por ejemplo, se puede saber que la Tierra se está frenando y uno de los motivos que se sabe que se está frenando es porque los eclipses, cuando uno mira para atrás con el Stellarium o con otros programas, no coinciden. Los eclipses cuando vas a 10.000, 5.000, 10.000 años para atrás no coinciden. ¿Por qué? Porque hay el frenado. Igual ahora tiene una opción que permite actualizar el frenado de la Tierra y vuelve a coincidir. Pero si uno miras sin tener en cuenta el frenado, cuando hubo un eclipse hace 5.000 años o 3.000 años, y vos te fijás, hubo un eclipse en este lugar o no hubo, y hay un reporte, hay personas que dejaron pinturas rupestres o grabados en roca diciendo que hubo un eclipse. No tenían cómo saber que iba a haber un eclipse. Entonces, esa diferencia se puede calcular gracias a la arqueoastronomía. Después otros eclipses importantes, vamos a mirar así rápidamente, el de Tales de Mileto, que es del año 585 a.C. Fíjense que siempre fueron muy importantes los eclipses, pero no se podían predecir, porque como no se sabía en ese momento que era la luna y el sol jugando, no había manera de predecirlos, pero sí encontraron, y fíjense el nivel de paciencia para mirar información, que se dieron cuenta que los eclipses se repetían cada 18 años aproximadamente. Ese periodo se llama Saros. Esto es normal, porque cuando hay fenómenos cíclicos, que es la Tierra dando vueltas alrededor del Sol y la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra con periodos determinados, se van repitiendo las cosas. Y ellos encontraron el Saros sin saber por qué sucedían. No tenían idea que era la Luna o el Sol que se iban tapando. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Entonces se daba la circunstancia rarísima que podían predecir eclipses, pero no sabían por qué sucedían. Simplemente porque habían descubierto el Saros, esta combinación de periodos donde se repiten eclipses. Entonces los modelos inicialmente
los modelos geocéntricos, o si quieren inclusive el terraplanista actual, es una porquería igual que el geocéntrico, no permite fácilmente producir eclipses, y el sistema heliocéntrico con el Sol en el centro y nosotros moviéndonos como lo conocemos modernamente, es extremadamente sencillo ver los eclipses, calcularlos también. ¿Cuáles son los principales actores de los eclipses, al menos en el sistema nuestro, en el sistema Tierra, en la Tierra, el planeta Tierra, porque los otros planetas también tienen muchas veces eclipses? ¿Cuál es la Tierra? Necesitamos algo que emita luz, que es el Sol, y necesitamos dos cosas que proyecten sombra, que son la Luna y la Tierra. Y en esa combinación de sombras se van dando los distintos eclipses. Acá tienen el movimiento que va a tener la Luna. Entonces, si la Luna se pone entre el Sol y la Tierra, se produce un eclipse de Sol. Eclipse de significa ocultar A. O sea, eclipse de Sol es ocultar, se oculta el Sol. Eclipse de Luna es se oculta la Luna. En el caso de la Luna, se da cuando la Tierra le proyecta su sombra, y en el caso de un eclipse de Sol es cuando la Luna proyecta su sombra sobre la Tierra. No hay mucha más ciencia que esto. ¿Y por qué no se dan todos los meses los eclipses? Porque la Luna, la órbita de la Luna está inclinada respecto a la órbita de la Tierra, entonces no coinciden. Se tienen que dar más o menos cerca de estos puntos donde se cruzan, que se llaman nodos. Estos puntos son los principales por los cuales uno puede tener eclipses en determinados momentos y no todos los meses. Acá lo tienen un poco más claro. Fíjense que hay momentos en que la Luna está por encima de la Tierra, entonces su sombra se proyecta por arriba o se proyecta por abajo. Eso hace que en estas zonas no pueda haber eclipses, pero cuando sí están alineadas, acá sí se pueden producir eclipses, cerca de esta zona o cerca de esta zona. Este Claudio, gráfico, discúlpame, sí, una consulta. dale. Viste que vos mostraste un dibujo de un lugar en Irlanda y justo se da la coincidencia de ese tipo de cruz. Sí, sí, no, en realidad es una casualidad. Vaya a saber lo Es que una querían casualidad. Está representar. Vaya a saber lo que querían representar, pero eso en realidad son puntos diferentes para sí, fijar sí, posiciones donde vieron el eclipse. Pero coincidencia no nomás. sé si vieron que decía que estaba escrito en potencial, podría llegar a ser, o sea, no se tiene la seguridad de que Sí. realmente sea. Sos muy observador, José Luis. Entonces, volviendo a esto, fíjense que este gráfico es muy claro para entender. Como está inclinado una órbita con respecto a la otra, cuando se cruzan en estos puntos, sí se produce un eclipse, pero acá pasa por arriba o por debajo, acá no se produce eclipse. Por eso se dan en distintos momentos del año los eclipses. Tienen los eclipses como este, parcial. El eclipse parcial es que la sombra principal, que está más oscura, la umbra, no llega a la Tierra y solamente la penumbra se da. Y fíjense que como se van moviendo, los eclipses parciales se dan solamente en los polos. Se dan en el norte, cerca del Ártico, o en el sur, cerca del Antártico. No hay eclipses parciales en otro lugar, o al menos es muy difícil que se den eclipses parciales de otra manera. Acá tienen entonces la descripción. Vamos a ir al siguiente. Acá tiene una foto re linda de un eclipse parcial, que es parecido a cómo lo vamos a ver nosotros desde Argentina. En Argentina se va a ver algo parecido a esto, pero no lo se considera un eclipse parcial porque de otros lugares se ve de otra manera. Nosotros estamos alejados. Acá tiene un eclipse total, de Sol siempre estamos hablando. La Luna pega su sombra contra la Tierra, y en este puntito, en ese puntito bastante pequeño con respecto a la Tierra, se produce un eclipse total de Sol. Si estoy justo detrás de esa línea, voy a ver el eclipse total de Sol. Ahí tienen, un poquito más agrandado, la Luna se va moviendo alrededor de la Tierra, hace una zona donde va proyectando su sombra, se produce ahí el eclipse total o anular. En este caso estamos hablando de totales, pero el anular es más o menos lo mismo, y hay una zona mucho más grande que se produce un eclipse parcial. ¿Ven cómo está acá? Que no lo tapa en ningún momento. La Luna pasa de costado con respecto al Sol y no hay un eclipse completo. Nosotros lo que va a pasar el 14 va a ser algo parecido a esto, pero no un eclipse total, sino un eclipse anular. Acá tiene un eclipse total en fotografía, muy bonito. Acá tiene un eclipse anular. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que la Luna está lejos de la Tierra, entonces la sombra no llega. Fíjense que el total tendría que estar acá, la Tierra, cortando esta parte de la sombra. Como la Tierra está lejos, se produce como una umbra negativa, o sea, una umbra del otro lado, que es simplemente que la Luna se ve chiquita, el Sol es más grande, entonces no lo tapa completamente. Eso es un eclipse anular. Se llama anular ¿por qué? Porque tiene forma de anillo. Entonces, ahí tienen, esperen que les voy a mostrar una foto. Acá tienen esto es un eclipse anular. Fíjense que en ningún momento el Sol está completamente tapado por la Luna.
Eso es un problema porque la gente, después del eclipse del 2019, que era total, piensa que puede ver en algún momento a simple vista. Y si vos mirás, un eclipse anular jamás se puede ver a simple vista, siempre hay que usar filtro. Más allá de que Fred Spenak, que es un loco, sacó la foto sin filtro, pero es una persona súper experimentada, y de última se le iba a estropear la cámara, no se iba a quemar un ojo. Pero fíjense que tuvo la capacidad de sacar la foto como para que se viera el anillo. Pero estas son circunstancias muy especiales. Si no saben cómo hacerlo, siempre les digo lo mismo. Si ustedes miran un eclipse y no saben cómo hacerlo, lo más probable es que se queden ciegos. Entonces, no jueguen. Si no están seguros con lo que van a hacer, no jueguen porque es realmente peligroso. Y acá tiene un eclipse total. Fíjense que la única diferencia es que en uno la luna es más grande que el sol, la imagen de la luna es más grande que el sol, la tapa completamente. En cambio, en el otro, la luna es más chiquita que el sol, entonces no lo llega a tapar completamente. Esa es toda la diferencia. Debido a la distancia de la Luna, aparte. Sí, Cuando está más fíjate, cerca o está más lejos. exactamente. La luna cuando está cerca, fíjense que es bastante más grande que cuando está lejos. Estos son dos fotos tomadas con la misma posibilidad, o sea, la misma escala. Y fíjense que la luna en apogeo, que cuando está lejos se ve bastante más chica. Cuando se da un eclipse con la luna así, es un eclipse anular. Cuando se da un eclipse con la luna así, de perigeo, se da un eclipse total. Llega a tapar completamente a nuestra estrella. Es nada más que eso. Y después hay otros eclipses bastante raros, que fíjense que es porque la Tierra es redonda, de nuevo le voy a pegar a los terraplanistas, esto no sucedería si la Tierra no fuera esférica. Fíjense, esta es la Tierra y este triángulo marrón, si quieres, sí, es marrón, representa la sombra de nuestro satélite. Como la Tierra es redonda y se da justo a una distancia exacta, cuando está por afuera, cuando está empezando el eclipse, póngale por acá abajo, está empezando, es anular. Cuando entra acá, empieza a ser total y después es anular de nuevo. O sea, en los extremos es anular y en el medio es total. ¿Cómo se llama esos eclipses? Híbridos. Son eclipses híbridos porque es una mezcla de ambos eclipses. Y vamos a ver un poquito de estadísticas también. Esto es un catálogo de eclipses. Fíjense que es del 2000 a.C. hasta el 3000, o sea, son 5000 años de eclipses, con lo cual obviamente se puede hacer una estadística. Fíjense que el eclipse más largo, 12 minutos 23, pero es anular. Los eclipses anulares suelen durar mucho más que los totales. El eclipse más corto en el 2000, fíjense qué lindo. Vamos a ver un eclipse en el 2931. ¿Cuánto dura? Cero, porque es muy, muy cortito. Ya tienen algunas estadísticas que si les interesa después las pueden ver. Voy a subir este video a, a nuestro canal. Y acá tienen los porcentajes. Fíjense que tenemos 27% totales, 35 parciales, 33 anulares, o sea que más o menos se repiten, y los híbridos son realmente raros. Apenas el 5% de los eclipses son híbridos, que son, mezclan ambos. Y acá tienen también los próximos eclipses, próximos, vienen de algunos años para atrás, hasta el año 2025. Estos son totales. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos el del 2019, 2 de julio del 2019, todos eclipses totales. Y acá tienen eclipses anulares. Estos eclipses son, por ejemplo, este es el que vamos a ver este sábado que viene, el 14 de octubre del 2023. Entra por Estados Unidos, recorre casi Estados Unidos por la mitad, después entra en México, Centroamérica, y luego termina a la altura de Brasil en el océano. Esto es como se ve un eclipse desde el espacio. Si yo tengo un satélite meteorológico, ven esta mancha oscura, es la sombra de la Luna pegándole a la Tierra en los lugares donde va recorriendo. En esos lugares hay un eclipse, en este caso total. Acá tienen otra imagen, pero ya en color, donde se ve la sombra de la Luna pegando sobre nuestro planeta, más precisamente en el Sahara. Y otra cosa interesante es que como la Tierra es redonda, el eclipse en los bordes es ovalado, la sombra es ovalada, y va muy rápidamente. Después, cuando se va acercando a la centralidad, se hace redonda y va mucho más despacio. Igual son 1700 kilómetros por hora, no es que va despacito, pero hay momentos en que es rapidísimo el eclipse y después, más cerca de la centralidad, los eclipses suelen ser bastante más lentos. ¿Siempre habrá eclipses? No, porque ya hemos hablado un poquito de esto en algún momento. Los eclipses se van generando, o sea, la Luna se está alejando lentamente de la Tierra, entonces en algún momento vamos a dejar de tener eclipses, pero faltan cientos de millones de años para eso, o sea que por el momento tenemos eclipses. ¿Cómo sabemos que se aleja? Entre otras cosas, por el retraso de los eclipses que les comentaba antes, los astronautas dejaron reflectores en la Luna y con telescopios se hace rebote en estos espejos, se puede medir con una enorme precisión la distancia de la Luna, con el orden de centímetros. ¿Qué se puede ver en el Sol? Se pueden ver manchas, se pueden ver la corona, si es que es uno total, erupciones, se pueden ver un montón de cosas
en un eclipse de sol. Fundamentalmente si es total. Si es anular, hay muchas cosas que no se ven. Si es anular, se llega a ver esto que vemos acá. Manchas solares, que los bordes de del sol están oscurecidos, manchas un poco más brillantes que llaman fáculas. Si tenemos un buen telescopio, se ven estos granulitos que están en la superficie, se llaman granulaciones. Eso se llega a ver. Y en este caso, si, como no es total, esto es lo único que se llega a ver. Acá tiene una foto de quién es, de José Luis Sánchez, donde se ve claramente la mancha solar y estas partes más claritas son las fáculas que les decía recién. O sea, cuando ustedes miren el eclipse, si tienen la posibilidad de usar un telescopio y un buen filtro, pueden llegar a ver estas cosas. Pero algo que hay que tener muy presente siempre es la peligrosidad de la luz del sol. El sol emite gran energía en lo que es visual, en ultravioleta y en infrarrojo. Galileo no conocía ni el ultravioleta ni el infrarrojo y miraba entre nubes o con el sol muy bajito sobre el horizonte y con el tiempo se quedó ciego. El telescopio tiene la capacidad de dejarte ciego en una fracción de segundo, o sea que no lo usen sin filtro apropiado, porque puede llegar a ser muy, muy peligroso. Igual después les voy a poner un video que armé ayer, donde muestra cuáles son los filtros mejores, pero igual lo vamos a repasar rápidamente acá. ¿Qué sucede? Que la luz que nosotros vemos es esto que está acá, la luz visible, son ondas, pero del otro lado de infrarrojo hay ultravioleta, y estos niveles, estas luces, son de gran energía y pueden producir daños irreparables a los ojos. Por eso justamente lo repito tantas veces. Que no se puede usar. Película velada, te dicen, agarra como antes se usaba película, no como ahora que se usa digital, antes se usaba película, un rollito de película que tenés guardado en algún cajón, una parte velada la puedo usar. No, la película velada color o blanco y negro son transparentes o al ultravioleta o al infrarrojo. Las radiografías tampoco se pueden usar. Antes se usaban, pero con las nuevas tecnologías, como están hechas, no se pueden usar. Vidrios ahumados, esto te lo va a decir tu abuela. Ay, sí, yo cuando era chica poníamos un vidrio, le poníamos una vela y le dejábamos que depositara todo el carbón y miramos con eso. Absolutamente transparente al infrarrojo. Peligrosísimo. El filtro que viene con los telescopios, a veces los telescopios vienen con un pequeño filtro que se pone en el ocular que dice sun, dice sol en inglés. Bueno, esos son peligrosísimos. Se usan así con el ojo nada más, con el telescopio se terminan fracturando y te pueden quemar el ojo. Así que todavía, ahí como les comento ahí abajo, todavía los telescopios a veces traen estos filtros solares. Son peligrosísimos porque hay que contar simplemente cuándo se van a fracturar. No es que se fracturaron o no, se va a fracturar. Tardará más o tardará menos. Filtros seguros, los filtros como este de soldador. Un filtro de soldador de densidad 14 se puede usar perfectamente así para ver a simple vista y en algún momento lo adapté a un binocular y se veía perfectamente, se podría usar sin peligro pero con esto, pero siempre asegurándose de que no entre luz de ninguna parte. Esto es fundamental, que no entre luz que no haya sido filtrada previamente. La otra que pueden hacer es lo que se llama la aeroespumadera, que es agarrar una espumadera o algo que tenga agujeritos. He visto hecho con una galletita tipo, ahora no me sale el nombre, un express o algo de esas galletitas que son duras y que tienen agujeritos, ponés y la sombra da la forma del eclipse. Porque las sombras justamente lo que hacen es, o la luz que pasa, es la forma del sol. Como el sol es redondo, se ve redondo, las sombras son redondas. Pero si el sol, al estar eclipsado, se ve esto. Desde Argentina, va a ser difícil que se pueda ver porque realmente es muy pobre como eclipse, no es un gran eclipse. Pero se puede utilizar algo con agujeros o una espumadera para poder ver un eclipse de sol. Techos altos, esto es una fotografía que tomé en la estación de tren de Constitución, donde este círculo es la forma del sol. Lo que pasa es por qué es tan grande, porque los techos son altísimos, entonces la proyección de 20, 25 metros da un buen diámetro. Si hubiera un eclipse le faltaría un pedazo, o sea que si no tienen opción se pueden ir a la estación de tren y buscar algún vídeo que tenga un agujero y de esa manera van a poder ver el eclipse sin necesidad de tener equipo telescopio. Esto es lo más correcto, poner un filtro en el telescopio. Hay filtro de Bader, hay Mylar, también digo los más fáciles de conseguir, se escribe MYLAR, y ahora también se está usando mucho, yo lo tengo de hecho, los de polímero negro, que son muy buenos, dan un color muy bonito del sol. Esto se pone en la boca del telescopio, o sea, el objetivo final es que no entre la energía del sol dentro del telescopio. Esta es otra posibilidad, un telescopio, fíjense que es insigne, es re pobretón este telescopio, pero es suficiente como para proyectar esta imagen del sol eclipsado. Realmente no metes el ojo, no hay peligro, y el telescopio no es un gran telescopio, entonces que se estropeen un poco los oculares
tampoco es algo demasiado importante. De hecho, lo ideal cuando haces esto es mirar el sol un ratito, unos minutos, lo sacás. No estar todo el tiempo con el sol en el telescopio porque lo puede afectar tarde o temprano. Es mucha la energía que entra del sol. La otra opción, que es, no es otra opción, sino cómo encontrarlo si tenés telescopio, porque si usás el buscador te quemas el ojo. Entonces, ¿cuál es la forma? La sombra, una de las más fáciles es usar la sombra del telescopio. Si el telescopio no está mirando hacia el sol, obviamente va a dar una imagen deforme. Si yo giro el tubo y lo pongo hacia el sol, me va a proyectar en el, en el piso una sombra circular o ovalada, porque está inclinada con respecto al telescopio. Entonces, cuando yo logro eso, el tubo está mirando hacia el sol. La otra opción es esta, que es hacer, fíjense que no es una gran tecnología, son dos palitos con una cinta y dos tapitas de gaseosa, una tiene un agujero, entonces proyecta la luz acá, del otro lado. Entonces, si estás centrado, podés llegar a usarlo de buscador para encontrar el sol. Y otra que me pareció muy, muy interesante es esta. Al buscador que está mirando correctamente, le pones una tapita con un clavo, un tornillo. Si no está mirando hacia el sol, produce sombra. Si está mirando hacia el sol, no produce sombra. Entonces, en el momento que sacas la sombra, el telescopio está en el sol. Hay muchísimos tipos de buscadores, pero tengan cuidado lo que hacen, insisto, el sol es muy brillante. Entonces, se pueden sacar fotografías. Recuerden que cuando se hace fotografía con el celular, la imagen del sol es miserablemente pequeña. Entonces, si no tienen un celular que dé buen aumento o un telescopio, es como que la imagen va a ser muy, muy pequeña. Acá entramos ya un poco más a lo que es un eclipse total de sol, porque este PowerPoint es más para ese tipo de eclipses, o en realidad para todos los eclipses solares. Cuando hay un eclipse total, se puede ver una línea rojiza y protuberancia, que son como, entre comillas, llamaradas que hay en el Sol. La cromósfera, es una esfera de color rojizo, por eso se llama cromo, es color, es una esfera de color que tiene el Sol a su alrededor. Y también hay lugares donde se ven estos faltantes, son las montañas de la Luna y los valles de la Luna, que van haciendo que pase la luz o no. Por ejemplo, en este lugar hay un valle, entonces está pasando mucha luz. Acá hay una montaña, acá hay otro pequeño valle, otra montaña. Entonces uno puede saber más o menos el relieve de la Luna en función de las perlas de Bailey, que es el astrónomo que le puso, que se dio cuenta y que la reconoció. Otra cosa interesante que se puede ver, pero no en este eclipse, sino en un eclipse total, es que la forma de la atmósfera del Sol, la corona, va cambiando. Esto es un mínimo de actividad solar, se hace como muy estirada, y en un máximo de actividad solar se hace mucho más entera alrededor de nuestra estrella. Después hay fenómenos meteorológicos, esto lo voy a pasar rápido porque no tiene mucho sentido, para este eclipse no va a suceder. Sí va a pasar en México o en Estados Unidos la caída de temperatura. Como el Sol es la fuente principal térmica que tenemos, cuando se produce un eclipse y se tapa gran parte del Sol, hace que haya un bajón de temperatura, pero es muy, muy, muy notable en un eclipse total. En un eclipse anular no es tan importante. Cuando tenés Claudio, un... Sí, no, discúlpame. ¿Te acordás que cuando fuimos a Navarro, el sí. eclipse total, no lo llegamos a ver bien, 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 pero el bajón de temperatura se notó bastante notorio? Sí, sí, porque imagínate, en realidad se nota mucho cuando es a la tarde. Cuando es a la mañana, el eclipse no se Sí. nota tanto. ¿Por qué? Porque todavía no calentó la suficiente la superficie. Pero cuando sea a la tarde, que estuvo calentando todo el día y después le cortás el chorro de energía, es como que se siente bastante la diferencia. Pero ha habido, en este eclipse el que hablamos ahora, el del 2019, fue bastante bajo en el horizonte. Entonces no hubo tanta caída, pero en el del 2020, que estaba bien arriba, en algunos lugares reportaron 15 grados de bajón de temperatura, 15 grados en minutos. Realmente Un es muy, montón. muy, muy impresionante la diferencia de temperatura. Y se ve como una sombra oscura que viene desde el horizonte. Esto que está acá, lo oscuro, es la sombra de la luna que está llegando hacia el observador. Acá tienen otro eclipse, muy bonito, en un barco. Después se ven en los totales únicamente como manchas brillantes que llaman sombras volantes, que es producida porque la atmósfera nuestra empieza a vibrar por los cambios de temperatura y hace que la luz se enfoque o se desenfoque y se producen estos colores. Es que en realidad cuando estás en el eclipse total mirás una montaña clarita o algo, por eso un trapo grande, y se ven pasando como líneas brillantes que son las sombras volantes. También tienen esto, que hay sombras extrañas, que, insisto, en este eclipse desde Argentina no va a ser tan notable, pero fíjense que las sombras entre los árboles, adoptan la forma del eclipse. Acá tienen, este es uno anular. Fíjense que se ve el anillo, en vez de verse la sombra tradicional, se ve la sombra con la forma del eclipse. Y otra cosa interesante, este gráfico me lo pasó el amigo Constantino Baikousis, que es
cómo va cambiando el brillo de la luna, del eclipse o del sol, en este caso durante un eclipse. Fíjense que está el brillo máximo porque está la luna y el sol por separado, pero fíjense que aún a esta altura, que está prácticamente la mitad del sol tapado, todavía no cayó nada de brillo, o sea, va cayendo para arriba. Fíjense en esta. Recién cuando está casi completamente tapado empieza a caer un poco el brillo. Por eso es tan peligroso mirar el sol sin protección. Recién cuando está total, casi al 99%, el brillo de verdad baja del sol y no es peligroso mirarlo. Entonces fíjense que este gráfico me pareció genial, no lo había visto nunca y él se tomó el trabajo de calcularlo. Recién arriba del 99% del sol tapado es cuando el brillo empieza a declinar y todavía es peligroso. Para esto del comportamiento animal no se lo voy a decir porque esto tiene que ver con el tema de los eclipses totales, pero hay cambios en el comportamiento de los animales. Y ahora les voy a mostrar otra cosa, que es el gráfico de este eclipse en particular. Acá lo tienen. Fíjense que esto es una simulación que es bastante común de cómo va pasando. El círculo grande es la sombra grande, la mayor donde se ve parcial, y el puntito rojo, que fíjense que está muy deformado, cuando empieza, ahí va a empezar de nuevo. Fíjense cómo el puntito está súper ovalado porque está en el borde de la Tierra, pasa al medio, que se pone redondo y después se va yendo de nuevo. Ese es el recorrido que va a hacer la sombra en nuestro planeta el 14 de octubre. Noten que la duración se hace, como va tan rápido, es muy cortita y después se va alargando hasta que llega al máximo, al 5:13, es la duración máxima que tiene y luego empieza a ir muy rápido la sombra otra vez. Esto que va pasando acá es que se va haciendo de noche. Esto es la madrugada y que se está yendo la sombra, o sea, la parte de noche, y empieza a salir del otro lado que va atardeciendo. Fíjense que entra, ahora vamos a verlo otra vez, entra por acá arriba, por Estados Unidos, Canadá, casi, casi, bueno, acá también se ve. Fíjense, entra por Estados Unidos, entra a Centroamérica de una, después dobla un poquito y sale por Brasil hasta el Océano Atlántico. Todos los que estamos dentro del círculo más grande vamos a ver el eclipse parcial. De alguna manera lo vamos a ver, pero fíjense, nosotros estamos acá abajo y fíjense que apenas nos roza, por eso el eclipse no es muy importante. Si estuviéramos ahí bien cerca de donde está pasando el círculo rojo, si estamos por acá, por ejemplo acá, lo varíamos al 80-90%, que de todas maneras eso es un lindo eclipse. Les voy a ir mostrando distintos gráficos. Estos son de internet. Y este es un gráfico de los más usados para ver el eclipse. Esto es un diagrama profesional de cómo se utiliza para ver el eclipse. Este es el eclipse anular del Sol del 14 de octubre del 2023. No vamos a entrar en estos detalles de datos que si en otro momento quieren lo vemos, pero ahora no creo que tenga mucho sentido. Está todos los datos del eclipse y además, fíjense que es el mismo gráfico de antes, que antes era una cosa en movimiento y ahora me lo muestra en un solo mapa, en que entraba muy ovalado, se hace muy rápido y luego sale del otro lado. Hasta acá y hasta acá se ve como parcial. Entonces nosotros en Buenos Aires estamos acá, ven que no llega ni al 20%. Si estuviéramos en Paraguay, estaríamos en el 40 y pico por ciento. Ya más al norte, casi en Brasil, estaríamos al 80 hasta llegar a la totalidad, a la anularidad, no es totalidad, donde se va a ver completo. Entonces fíjense que la extensión que tiene el eclipse y la gente que lo puede ver es muchísima, muchísima, pero es un eclipse anular. Entonces no es que se va a poner medio de noche, no es que se van a ver estrellas, no se puede dejar de usar el filtro en todo momento, aún en la anularidad, no se puede dejar de usar filtro. Y por la duda, si les interesa, este es el punto subsolar. Cuando ustedes vean que algo dice punto subsolar o sublunar, es que en este lugar, exactamente, en ese momento que pase la sombra por ahí, miras para arriba y el eclipse está arriba de tu cabeza. O sea, el eclipse está en el cenit. Por eso es el punto sublunar, sería que está la luna sobre tu cabeza, que no es muy diferente en este caso de un eclipse. Ahí tienen más o menos todas las circunstancias del eclipse. Si este hombre es un astrónomo, Fred Spenak, que de hecho ha observado docenas de eclipses. Entonces, todos los gráficos que sean de él son de muy alta precisión y de muy alta calidad. Y finalmente, ¿qué les quería mostrar? Les quiero mostrar el Stellarium. Vamos a ver el Stellarium con el Sol. Fíjense que tenemos la fecha. Ah, no, lo puse la fecha de hoy. Bueno, no importa. Vamos a ir al 14. Fíjense que esto está tomado en un punto en Estados Unidos. Agarré un punto cualquiera en Estados Unidos
Y vamos a pasar al 14, que es el día del eclipse. No veo la luna todavía. Ahí está, ¿ven la luna pegadita? Fíjense que ya empezó el eclipse. Esto está pasando a cierta velocidad porque le puse un poco más de velocidad. Ah, no, está pasando al revés. Bueno, no importa. Fíjense cómo se va a ver el anillo. Esto es lo que se va a ver desde ese lugar. En Estados Unidos se va a ver una cosa así. Muy bonito, muy lindo. No sé si vale la pena viajar tanto. Para un total sí, pero para un eclipse así no vale demasiado la pena. Pero si vamos, lo ponemos como se ve en Buenos Aires. A ver, Buenos Aires. Ahí está, Buenos Aires, Argentina. Ahora vamos a mirar otros lugares. Pero ven que desde Buenos Aires, el eclipse, ahí está la luna ahí abajo. Vamos a ver, no me acuerdo si va para ese lado o para el otro. Sí, lo estoy acelerando para que lo veamos bien. Fíjense que no va a ser un gran eclipse de ninguna manera desde Buenos Aires. Ahí está. Eso es lo máximo que se va a ver desde Buenos Aires. O sea, no es gran cosa. Fíjense que yo por suerte voy a estar ese día en Catamarca. Entonces en Catamarca se va a ver un poquito mejor. Sí, Javier. San Fernando del Valle de Catamarca. Sí, debe ser, ¿no? Ah, sí, ahí está. Hay que poner el nombre Sí, sí. completo. Sí, ahí lo tenés razón. Bueno, fíjense, así se va a ver. Ven que creció un poquito más, pero sigue sin ser un gran eclipse. Pero bueno, es lo que hay. Como siempre decimos, es lo que hay, no nos podemos quejar. Entonces acá, si ustedes quieren saber realmente cómo se va a ver desde su lugar, tienen que usar el Stellarium. Salvo que tengan la suerte de estar donde alguien hace una predicción, por ejemplo, están en Buenos Aires. Yo hago predicciones para Buenos Aires, entonces ven cómo es, pero si no, ustedes tienen que aprender, no es difícil encontrar lo que yo quiero, pero me voy más al norte, obviamente va a estar más importante hasta que finalmente se va a producir la anularidad. Es un eclipse interesante, no es un gran eclipse. Para nosotros no es un gran eclipse de ninguna forma. A ver, acá están preguntando Emilce, desde Mendoza. Ah, ¿querés verlo desde Mendoza? Ok, parece que vas a estar en Mendoza. ¿Y Claudia, a qué hora será? Bueno, la hora depende de dónde. Si es desde... Vamos a mirar de nuevo. Así ven cómo es la historia. Vamos acá. Bueno, eso es desde Mendoza. Fíjense que tampoco es una gran cosa de ningún Estamos en lugar la de... misma latitud, se va a ver igual. Claro, es muy parecido. Fíjense que inclusive es un poquito peor que acá. Así va a ser lo máximo que van a tener desde Y el Mendoza. horario de Catamarca, De Catamarca es la que vimos recién. no, el Fíjate. horario aproximadamente. Ah, sí. Mira. San Fernando. Ahí está. Primero, para saber los horarios aproximados si no tienen la predicción hecha, lo que hacemos es ir para atrás hasta que empiece. Ahí más o menos empieza. Estamos hablando de las 15:35. Más o menos. 15:35 está empezando. Ahí ya empezó. El máximo, bueno, en realidad el máximo es la mitad de ambos horarios, entonces lo hacemos ir hasta el otro lado y ahí, pero fíjense, más o menos a las 5:30 está terminando. Y entre los dos horarios, creo que era, ¿cuánto era? 3:30, ¿no? 3:30, 4:30, 5:30, más o menos a las 4:30 va a ser el máximo del eclipse. Son 2 horitas entre el comienzo y el final. No es mucho, pero bueno, es lo que hay, insisto. Ven que no es, inclusive va a estar bastante alto. Si fuera más bajo sería más lindo porque puede sacar paisajes, pero bueno. Y ahí Emil se dice que sí, voy a estar en mi provincia natal, la mendocina. Perfecto. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, si no, vamos cortando. No, Clau, digo, en el Stellarium, ¿cómo pones eclipse para localizarlo? ¿Cómo lo buscas en el No, en Stellarium? realidad, el Stellarium tiene algunas opciones que son como extensiones para calcular eclipse, pero en este caso yo pongo la fecha. O sea, agarro, pongo la Ah, fecha, perfecto. 14 de octubre, busco el lugar y listo. Si no te conviene utilizar la aplicación Eclipse 2.0. Creo que con eso más o menos van a estar preparados para el eclipse que se viene, que repito, si están en Argentina, no es gran cosa. Traten de sacarle fotos si quieren, pero recuerden que requieren filtros, requieren una cámara que amplíe bastante porque realmente la imagen del sol es muy pequeña. Entonces, si sacan así nomás, se van a arrepentir y se van a enojar porque no lo van a ver como ustedes lo están viendo a través del filtro.